Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase. Y para comenzar, tenemos un meme aquí. El profesor dice, ¿cuál es tu poder? Y el alumno dice, hablo español. Entonces el maestro dice, héroe, ¿verdad? Esta es una película que se llama Escuela de Héroes, que era muy famosa antes. Y este meme me gustó mucho porque hablar español es un poder muy especial, ¿verdad? Y ustedes lo tienen. Ok, para comenzar, primero am, tenemos esta pregunta. Esta pregunta dice, ¿qué hiciste ayer a las 8 p.m.? La segunda pregunta dice, ¿qué hacías ayer a las 8 p.m.? Y la tercera pregunta dice, ¿qué estabas haciendo ayer a las 8 p.m.? Entonces pónganle pausa al video y respondan las preguntas en su cuaderno. En la clase las vamos a compartir. Ok, después tenemos una conversación entre dos amigos, ¿verdad? Estos amigos son de diferentes países. Entonces está A y está B. A, no sabía que tú vivías en Colombia. Me encanta ir ahí. B, sí, viví en Colombia en el 2017. A, súper. ¿Y dónde vivías antes? B, antes vivía en Venezuela. En el 2017 viví en Colombia y ahora vivo aquí en Guatemala. ¿Y tú cómo conoces Colombia? A, fui a Colombia en el 2010 por primera vez y después todos los veranos íbamos a Colombia. Era nuestra tradición. B. Wow, ¿y qué hacías cuando ibas a Colombia? A. Siempre visitábamos a mi abuela. Íbamos al Museo del Oro, explorábamos lugares de Cartagena y comíamos los platos típicos. Ja, 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 siempre era lo mismo. Pero el año pasado cambió. Fuimos a Medellín, vimos cómo hacen el chocolate y conocí a mi novio. Ja, 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 ja. Ve, ¡hala! ¡Qué alegre! Cuando yo vivía en Colombia, nunca tuve novio. Ja, 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 ja. Muy bien. Ok, bueno. Entonces aquí tenemos tres preguntas, ¿ok? Estas, por favor, necesito que le pongan pausa al video y que respondan las preguntas en su cuaderno y después comparen con las siguientes diapositivas, ¿ok? Muy bien. Ok. Bueno, entonces tenemos esta. Dice, si observamos los verbos en pasado simple, los usamos para hablar de, ¿verdad? Entonces, cuando usamos pasado simple, las tres respuestas eran correctas, ¿verdad? A, el tiempo y la acción, para hablar de un tiempo y acción específica o serie de acciones completadas, o sea, terminadas en el pasado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un tiempo muy específico, como por ejemplo ayer o en el 2010 o la semana pasada o el mes pasado o el año pasado o la primera vez o la última vez, todos estos son tiempos específicos. Y con los tiempos específicos, que son cosas que tienen un principio y un fin, que ya terminaron, usamos siempre, siempre solo pasado simple, ¿verdad? Porque es muy específico y pasó solo una vez. Por eso usamos pasado simple. La B también dice una acción que ocurrió en un periodo de tiempo con límites, ¿verdad? Un periodo de tiempo con límites es decir que tiene un inicio y un final específico, ¿verdad? Hay un tiempo muy específico, inicio y final. Empezó y terminó, ¿ok? Y la C, el principio o el final de una acción, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, número uno, ¿verdad? Una acción específica en el pasado o un grupo de acciones específicas en el pasado. Por ejemplo, en 1992, mi familia fue a Colombia, ¿verdad? Entonces, 1992 es un año y es específico. Entonces, esto pasó solo una vez. Por eso dice, mi familia fue. Por eso usamos pasado simple, ¿verdad? Entonces, específicamente en 1992, ¿verdad? Hay un principio y un final en 1992.
Mi familia fue a Colombia, ¿verdad? Es un evento muy específico, por eso usamos pasado simple. Después dice, aquí el ejemplo número 2 dice, yo entré en la casa, fui a la cocina y tomé un vaso de agua fría. Entonces son tres acciones que son muy específicas, ¿verdad? Entré, fui a la cocina y tomé un vaso de agua fría, ¿verdad? Yo hice cada acción solo una vez, es algo muy específico. Por ejemplo, tal vez todos los días yo tenía una rutina diferente, pero ese día cambió, ese día fue diferente. Entonces, como es diferente, ¿verdad? Solo pasó una vez, solo ese día, ¿verdad? Entré a la casa, fui a la cocina y tomé un vaso de agua. Entonces, no es una rutina. Entonces, como esto es muy específico o solo pasó una vez, por eso usamos pasado simple. ¿Ok? Muy bien. Ajá. Ahora tenemos, ok, también dice una acción que ocurrió en un periodo con límites, ¿verdad? O con barreras, ¿verdad? Por ejemplo, empezó en 1992 y terminó en 1998, ¿verdad? Tiene límites. El inicio, 1992, y el final, 1998. Tiene un límite específico. Entonces dice, por ejemplo, mi familia vivió en España 6 años, ¿verdad? Son estos 6 años, es un tiempo muy específico, por eso usamos pasado simple, ¿verdad? Vivió. También tenemos la C. Dice, cuando hablamos del principio o el final de una acción. Por ejemplo, dice, ¿verdad? Empezó a las 9, ¿verdad? A las 9 es un tiempo específico en el pasado. Empezó a las 9 y terminó a las 11. Igual es un tiempo específico en el pasado. Entonces dice, la película empezó a las 9, ¿verdad? Esa es una cosa muy específica, pasó solo una vez, un periodo específico. Y dice, cuando la película terminó, salimos. Terminó, solo pasó una vez, ¿verdad? Por eso usamos pasado simple. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ok, ahora dice, si observamos los verbos en pasado imperfecto, los usamos para hablar de, ¿verdad? Y las dos respuestas serán correctas. Cuando usamos pasado imperfecto, la primera dice una acción o serie de acciones repetitivas o habituales en el pasado, ¿verdad? O rutinas en el pasado, usamos pasado imperfecto. Y también la B, una acción o serie de acciones sin límites de tiempo. No hay principio, no hay final, ¿verdad? Es como, es en general. Solo estoy hablando de antes, ¿verdad? Es general como antes no tiene inicio ni fin, solo estoy como describiendo lo que pasaba antes, generalmente, ¿verdad? Ese usamos pasado imperfecto. Por ejemplo, dice, eh, dice, ah, una acción repetitiva o habitual, ¿verdad? Pasaba todo el tiempo, pero no tenemos un inicio, no hay un final, es como, es algo que siempre era lo mismo, siempre era igual, no cambiaba, era una misma rutina, era muy repetitivo o tenía mucha frecuencia, pasaba muchas veces, ¿verdad? Entonces eso es pasado imperfecto. Entonces dice, antes, ¿verdad? Es en general, por eso usamos pasado imperfecto. Antes nosotros íbamos a Colombia todos los años, ¿verdad? Ahora ya no, pero antes, ¿verdad? Antes sí, ¿verdad? Es en general. Todo antes íbamos a Colombia todos los años, ¿verdad? Era lo mismo, como algo muy repetitivo, pasaba muchas veces. Y otro ejemplo dice, todos los días yo entraba en la casa, iba a la cocina y tomaba un vaso de agua fría, ¿verdad? Estas tres acciones siempre eran las mismas, siempre era lo mismo, nunca cambiaba, ¿verdad? Era igual, era igual, era igual. Entonces, esto pasaba todos los días, no solo un día, sino muchos días. Por eso usamos pasado imperfecto. Muy bien. Excelente. Ahora vamos.
Ok, dice, también usamos pasado imperfecto para hablar de una acción pasada o una serie de acciones que no tienen límites específicos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, mi familia vivía en España. Entonces es como la persona que habla, eh, pues no hace énfasis en el periodo, solo es como, ¿verdad? Mi familia vivía en España. No dijo año, no dijo límites de tiempo, entonces es como, mi familia vivía en España, ¿verdad? Antes. Es como el tiempo no era importante para la persona que lo dijo, sino solo mi familia vivía en España, solo estaba escribiendo, ¿verdad? Entonces ahí usamos pasado imperfecto. Y después tenemos la conversación. Dice, no sabía que tú vivías en Colombia, ¿verdad? Entonces, antes, todo el tiempo antes, en general, yo no sabía que tú vivías, ¿verdad? Los dos son imperfectos. Antes yo no sabía que tú vivías en Colombia. Entonces, esta persona no sabe el tiempo específico que la otra persona vivía en, en Colombia, ¿verdad? Por eso dice, yo no sabía que tú vivías en Colombia. Me encanta ir ahí. Luego dice, sí, viví en Colombia en el 2017. Esta persona dice, yo viví, usó pasado simple porque esta persona sabe la información y sabe el año, ¿verdad? Y para ella fue importante. Entonces, ella dijo que ella vivió en Colombia en el 2017. Es un periodo específico, por eso usamos pasado imperfecto. Luego dice, súper, ¿y dónde vivías antes? ¿Verdad? Entonces la otra persona dice, ¿dónde vivías antes? ¿Verdad? Porque si solo en el 2017 la otra persona vivía en Colombia, entonces antes de Colombia vivía en otro país. Entonces dice, la respuesta dice, antes yo vivía en Venezuela. En el 2017 viví en Colombia y ahora vivo aquí en Guatemala. Entonces, antes en general, ¿verdad? Vivía en Venezuela. Como fue mucho tiempo y ella no dijo límites, por eso usó imperfecto, ¿verdad? Antes se fue en general. Vivía en Venezuela y en el 2017 viví en Colombia, ¿verdad? Solo un año viví en Colombia, en el 2017 es específico. Dice, ¿y tú cómo conoces Colombia? Dice, yo fui a Colombia en el 2010 por primera vez. Aquí usamos fui, pasado simple, es verbo ir, sujeto yo, porque fue 2010 es algo específico y la primera vez es solo una vez y también es específico, por eso usamos pasado simple. Y después, todos los veranos íbamos a Colombia. Entonces fui e íbamos, los dos son verbo ir, pero íbamos es porque esto se convirtió en una rutina, en una tradición, en una costumbre para esta familia. Entonces, la primera vez fue en 2010, pero muchas veces después de eso, todos los veranos, esta familia iba a Colombia porque era una tradición de ellos, ¿verdad? Luego dice, wow, ¿y qué hacías cuando ibas a Colombia? Entonces, esta persona está preguntando, generalmente, ¿qué cosas hacían antes, verdad? En general, no hay límites en Colombia. Entonces, la otra persona dice, siempre, ¿verdad? Es algo habitual, algo repetitivo de en el pasado. Siempre visitábamos, nosotros visitábamos a mi abuela, íbamos al Museo del Oro, explorábamos lugares de Cartagena y comíamos los platos típicos. Jajaja, siempre era lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí describimos nuestra rutina o nuestras acciones repetitivas de lo que hacíamos en Colombia antes, por eso usamos pasado imperfecto. Dice, pero el año pasado, específico, entonces vamos a usar pasado simple. Pero el año pasado cambió, ¿verdad? Fuimos a Medellín, vimos vimos cómo hacen el chocolate y conocí a mi novio. Ja, ja, ja. Entonces, aquí usamos pasado simple porque esto pasó una vez y fue específico porque solo fue el año pasado. Por eso usamos pasado simple. Dice, ala, qué alegre. Cuando yo vivía en Colombia, nunca tuve novio. Ja, ja, ja. Entonces, cuando yo vivía, es en general antes, ¿verdad? No hay límites de tiempo. Para la persona que habla,
decir el tiempo no es importante, sino solo dijo antes, ¿verdad? En general, cuando yo vivía en Colombia, nunca tuve novio. Tuve, ¿verdad? Porque es algo que no pasó ni una sola vez, por eso usamos pasado simple. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Terminamos aquí y nos vemos mañana. Adiós.